noche particular es la de hoy para nosotros, es nuestro primer aniversario en el Salón. Les queremos agradecer que nos hayan acompañado y nos sigan acompañando en esta forma particular de analizar, de ver o de escuchar lo que es política y hablar con los candidatos o candidatas. Así que gracias por seguir con nosotros, seguiremos avanzando en lo que es tratar de entender la política, porque muchos dicen la política es inestable. No, la política es la misma, los inestables son a veces los políticos, que es la confusión que algunos tenemos. Así que seguí con nosotros y esta noche te invitamos a que conozcas, aunque algunas ya la conoces mucho, a otras la conocerás un poquito más, a nuestras invitadas candidatas a la vicepresidencia. Ahora arrancamos. Buenas noches. Ahora sí ya damos inicio oficial al Salón de los Pasos Perdidos, ya decía, yo estoy como loco. Al Salón con nuestro primer aniversario. Saludamos a Soledad Núñez. Muy buenas noches, Soledad. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Muchas felicitaciones a todo el equipo del Salón por el aniversario. Saludar también a Patricia, José y a toda la gente que nos está viendo desde sus casas. Muchas gracias. Patricia Dos Santos, la primera vez en el Salón. Bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias. Para mí estoy muy honrada, me siento muy honrada de estar acá en semejante fecha. ¿Has visto? Y primera vez que estoy de este lado, pero al Salón lo estoy viendo siempre desde el otro lado. Gracias, encantada. Patricia, gracias. Vamos a charlar muchísimo hoy, creo. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, celebrando junto con la gente que nos ve y el equipo que está siempre detrás de cámara, que nos ayuda en producción, maquillaje, peluquería. Me voy a dejar a mucha gente, pero bueno, edición, control, dirección. Gracias a ellos estamos aquí un año. Parece mentira, ¿eh? Parece mentira, pero pasó volando y pasaron tantas cosas este año y siempre con nuestra forma particular. Yo lo aclaro muchas veces, ¿verdad? No soy experto en nada, quiero aprender muchísimo. Estoy en este programa no solamente para que ustedes escuchen, sino para que yo mismo aprenda cosas y vaya en este camino. Soledad, gracias por estar siempre predispuesta para venir al Salón. Yo entiendo que ustedes están como locos y locas de trabajo, de reuniones, de entrevistas, porque entre que tienen que dar explicaciones o contarnos cosas, también tienen que trabajar para vuestras campañas, ¿verdad? Gracias, Sol. Muchas gracias a ustedes, Luis. La verdad que yo siempre me siento súper contenta de venir acá. Además es súper importante el rol que cumple el programa y los distintos medios de comunicación para hacer llegar el mensaje a la ciudadanía. Finalmente nosotros que elegimos o decidimos hacer política, lo hicimos, al menos en mi caso, estoy segura que en el de Patricia también, porque queremos servir a la ciudadanía y tenemos que acercar las propuestas. La gente tiene que estar informada a la hora de acudir a las urnas, cuáles son aquellos proyectos que queremos impulsar, sobre todo en un país que tiene demasiadas necesidades, hay muchos dolores que está sufriendo la gente y tenemos una responsabilidad enorme los políticos de cambiar las cosas. ¿Qué país de contrastes, Patricia, verdad? Es tan increíble cuando pensamos que en algún momento a lo mejor podía acercarse un poquito más, podría mejorar, se agrandó otra vez en la brecha del contraste entre la ciudadanía. Así es, Luis. Y yo también como Soledad agradecer el espacio y la oportunidad de poder ponerme en contacto con la gente y estar disponible. Desde ya les digo a todos que pueden comunicarse conmigo a través de las redes, como sea. Yo lo único que quiero es poder estar en contacto con la gente para poder ser respuesta para la gente. Decía yo al comienzo que mucha gente, lamentablemente, habla mal de la política, piensa mal de la política, piensa que la política no es parte de su día, que no le importa, que no tiene sentido, que ellos mientras estén trabajando y les vaya bien, ahí se acabó todo. Y sin embargo es mucho más que eso la política. Sí, por un lado hay dos cuestiones, Luis, ¿verdad? Yo creo que con justa razón la gente ignora la política o la menosprecia porque no hemos tenido buenos ejemplos, salvo algunas luces en medio de la oscuridad que tenemos en el Paraguay, pero los políticos no han estado a la altura de las necesidades de nuestro país, ¿verdad? Muchos nos han defraudado, muchas promesas nos han hecho en campañas electorales que luego a la hora de la verdad no se han ejecutado o no se han hecho realidad, ¿verdad? Entonces yo no les juzgo a la gente, yo cuando converso con los jóvenes y los jóvenes me dicen no, son todos lo más de lo mismo, no quiero saber absolutamente nada de la política, yo entiendo que contra esos paradigmas también luchamos cuando planteamos nuevas formas de hacer política y cuando planteamos cambiar las cosas. Y por otro lado hay una cuestión también de fondo que tiene que ver con nuestra educación, con nuestro modelo educativo. Tenemos que fortalecer la educación cívica, la educación electoral, política, la filosofía política, la ética se ha dejado de lado como contenido de las mallas curriculares en los colegios y eso es fundamental porque finalmente la filosofía nos lleva a entender por qué tiene que existir
resistir la política, la filosofía política nos hace entender también en las discusiones cuáles son los principios que están detrás de nuestro sistema político, que es la democracia. A mí me llama la atención y me preocupa cuando vemos indicadores en el Latinobarómetro, por ejemplo, que los jóvenes hoy en día no se sienten apegados a la democracia como sistema político, y yo ahí le culpo a nuestro sistema educativo. Y el tema de la política también con la gente es que a veces la gente como que no liga cuánto depende de la política para sus cosas del día a día. Entonces, a mí me gusta contestarle a los jóvenes también que también nos preguntan, y a toda la gente que se queja de la política, a mí me gusta contestarles la famosa frase: si no te metes en política, la política se mete contigo. Entonces, cuando me voy al hospital y no hay los remedios, como el otro día dijo esta persona, en esta categoría de medicina tenemos cubierto el 73%. Pero si yo me voy y justo ya no hay más los remedios, para mí es el 100% de ineficiencia, ¿verdad? Entonces, a eso te llevó la política, la politiquería, en realidad, sí. La politiquería, ¿verdad? Entonces, cuando en el sistema educativo tu hijo en 6º grado no sabe leer y escribir, a eso le llevó la politiquería. Entonces, si no te metes en política, la política igual se mete contigo. Y de todos los diagnósticos que podemos hacer del Paraguay, lamentablemente tenemos que admitir que mucha de esta politiquería es la causante de muchas de estas desgracias que vivimos en el país, ¿verdad? Hay un tema un poco delicado a veces porque algunos se enojan si hablamos de cierta juventud del país. Y digo delicado porque algunos no quieren escuchar ciertas realidades. Ahí pongo yo de mi parte. ¿Por qué quiero decir? ¿A dónde quiero llegar? Hay jóvenes que realmente no les interesa nada. Es una generación que vive en otro mundo, que me ha llamado muchísimo la atención cuando las veces que me dicen: a mí la política no me interesa, no es parte de mi vida, no quiero saber nada. Pero no sé qué tipo de educación recibieron o qué tienen en la cabeza. Pero también, ojo, si le criticas a los jóvenes, estás mal, no podés hacer eso. Pero no, así como hay jóvenes que de verdad entendieron que la política es parte de su vida, que tienen que prepararse, que si a lo mejor no tienen en la casa los medios necesarios, hay muchas otras formas de buscarse la vida para estar informado, para entender. Y hay algo que me está preocupando mucho últimamente, es la capacidad de comprensión que tiene la población. Claro, ahí de nuevo volvemos a la discusión del sistema educativo, Luis. Yo en lo personal trato además siempre de promover y potenciar y acompañar a los centros de estudiantes, tanto a nivel de los colegios como de los centros de estudiantes universitarios, porque son escuelas políticas, ¿verdad? Y a veces vemos cómo estos mismos centros de estudiantes en algunas facultades o algunos movimientos políticos replican los mismos vicios que están enquistados en la política a nivel nacional, ¿verdad? Con a veces sistemas de recaudación de dinero ilícito que financian campañas de centros de estudiantes. A veces vemos cómo los políticos tradicionales se tratan de apropiar, manipular los mismos vicios, pero también vemos la otra cara, ¿verdad? Yo quiero contrastar también digamos, ese panorama más desolador o negativo con todo lo positivo que al menos en mi vida de trabajo con las juventudes pude identificar, que son esos jóvenes que no se quedan callados, son esos jóvenes que no se quedan indiferentes, indolentes ante una realidad que amerita movilización, que amerita participación, y hoy más que nunca el Paraguay hace un llamado a sus juventudes a participar. Yo le quiero hablar a los jóvenes que nos están viendo, que nos van a ver después cuando repliquemos en las redes sociales, que participen, que acudan a las urnas, que elijan y que exijan de sus gobernantes las respuestas que necesita el pueblo, que necesita la ciudadanía para que podamos vivir en una mejor sociedad. Y eso, Luis, también se debe, yo creo que a que nuestro sistema educativo está tan paupérrimo porque tiene un error en el foco. Entonces, no, se ocupa el sistema educativo de cosas como las construcciones, los kits, que son además temas de titulares. Entonces, los políticos a cargo de los ministerios de educación toda la vida se han preocupado mucho de evitar estos titulares y de cuidar estas cosas. Y yo no veo muchos titulares acerca de las capacitaciones docentes, el tema de los supervisores y cómo esta escuela está logrando que los niños aprendan a leer y a escribir, sean capaces de interpretar, sean capaces de reflexionar acerca de un discurso que le viene en un TikTok. Hoy esa capacidad muchos tienen, ¿verdad? Pero los han sacado de su hogar, los han sacado de la sociedad, porque la escuela no les dio eso, ¿verdad? Entonces el sistema educativo necesita un reenfoque urgente. Vos sabés que estaba viendo unas críticas hacia algo que dijiste, justamente hablando de los jóvenes. ¿Qué exactamente es lo que dijiste que a lo mejor algunos interpretaron mal, Patricia?
Bueno, sí. Con mucho gusto voy a hablar de eso. Eso fue una entrevista que me hizo Carlos Mateo y por alguna razón hubo una mala interpretación de muchas de las respuestas también porque él me hizo preguntas sobre los mitos relacionados con la juventud, ¿verdad? Entonces hay unas descripciones que uno hace. Los jóvenes de hoy son diferentes porque se toman más tiempo para las cosas, buscan la felicidad. Y eso no tiene nada de negativo, solamente que es importante que todos entendamos cuáles son las expectativas de los jóvenes, ¿verdad? Y entonces hubieron unos comentarios, ¿cómo se dice? Los haters. O sea, es que cuando yo era más joven, me molestaba cuando otros me decían, ya tengo tiempo, yo tendré tiempo de estudiar, tendré tiempo de organizarme, tendré tiempo. Y algunos jóvenes están equivocados en el concepto del tiempo y piensan que tienen que dejar para más adelante de su vida lo que es preocuparse justamente por lo que es una ley, cómo avanza el país, la economía del país, porque creen que no va con ellos a cierta edad. Eso es algo que yo les cuento de mi experiencia como joven, siempre lo tuve claro al revés. Me parece que es la educación que recibí o lo que uno absorbe en la casa y me daba cuenta que no. Yo decía al contrario, si yo hubiera hecho antes, a los 30 ya estaría disfrutando de una tranquilidad, de una comodidad, porque me preocupé. Eso que dice, soy joven, tengo tiempo para perder. Algunos están equivocados en ese concepto, soy joven, tengo tiempo para perder, o me puedo ocupar más adelante de lo que es la política, de lo que es el bienestar del país. Ahí es donde es difícil todavía llegar a esa juventud que cree que no tiene que implicarse. Sí, vos sabés que, Luis, en mi experiencia, al menos personal y de trabajo con la juventud, en mi militancia social y gremial, yo vi otra historia, ¿verdad? Por eso te escucho y sé que quizá esa forma parte de nuestra realidad, pero pienso en los más de 15.000 jóvenes movilizados en Un Techo para mi País, los 4 años que estuve al frente de la organización a nivel nacional, porque trabajamos con las juventudes oetenses, altoparanaenses, itapuenses, sanpedranas, en distintos puntos del país, donde nos movilizaba una causa. Los jóvenes decíamos con total solvencia y determinación de que la pobreza, una de las más grandes injusticias sociales en el país, teníamos una meta de construir, promover un país de oportunidades para todos y para todas, que no haya una diferencia dependiendo del lugar donde uno nació. Hoy pasa eso en Paraguay. Si uno nació en el fondo de una compañía rural donde no existe acceso a una buena educación, acceso a una buena salud, probablemente las oportunidades van a ser más limitadas en comparación a un joven, a un niño que nació en la capital, que nació en una familia con acceso a ciertas oportunidades, y tenemos que poder romper esas desigualdades estructurales que existen en el país. Y conocí a muchísimos jóvenes de 16, 17, 18, 19, 20, 21 años. Y el año pasado también, cuando desarrollamos con Alma Cívica, una otra organización social que comenzamos con varios jóvenes, llevamos adelante una observación nacional en el día de las elecciones municipales. Participaron cerca de 2.000 jóvenes, el promedio de edad era 21 años. Muchos de estos jóvenes nunca antes ni siquiera habían votado y se estaban involucrando para poder proteger y velar y cuidar la voluntad popular, entendiendo de que las elecciones son un evento significativo de nuestra vida democrática. Es decir, si no protegemos la voluntad popular en las urnas, significa que hay fraude. Si no estamos ahí vigilantes, finalmente estamos torciendo también el futuro de la nación, ¿verdad? Entonces, yo vengo un poco de esa experiencia, de esa juventud, que es también en alguna manera la que a mí me entusiasma estar acá, ¿verdad? Y tomar este camino y elegir activar en política. Yo no creo que sea ningún error. Es otra manera de vivir la vida. Resulta que ahora, comparado con lo que nuestros padres nos enseñaron a nosotros, la expectativa de vida es muchísimo mayor, es más de 80 años. Entonces, realmente un joven de 21 años tiene toda la vida por delante y no hay ningún apuro para tomar acciones en un tiempo en que los jóvenes lo que prefieren es seguir formándose, seguir conociendo el mundo. La juventud está tan abierta que se toma su tiempo para cosas que nosotros, a lo mejor de otras generaciones, ya habíamos logrado a sus edades. Pero yo trabajo con jóvenes toda la vida. Imagínate que en mi empresa nomás el promedio de edad es de 23 años. Tengo participación en cursos de liderazgo. La formación de la Fundación Feliciano Martínez de Patria Querida se dedica a la formación política de jóvenes. Nosotros tenemos un equipo joven poderosísimo. Por ejemplo, Sebastián Villarejo fue el presidente del equipo joven de Patria Querida en el 2004 y ya en su
tarea, hoy ya es candidato a presidente, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo con los jóvenes a nosotros nos muestra esto mismo, en el sentido de que hay mucho compromiso de parte de los jóvenes, hay mucha rabia, hay mucha decepción de parte de los jóvenes, porque como no encuentran las respuestas y las cosas que quieren en el sistema, en la politiquería, pero los tiempos nomás son diferentes. El compromiso, a mí me impresiona la cantidad de jóvenes comprometidos y me encanta, y disculpen la gripe. Y sí tenemos muchísimas expectativas en la reacción de los jóvenes en este momento, porque hay un hartazgo tan grande y ellos y ellas están siendo grandes protagonistas. Entonces, si uno mira las edades de las personas que empiezan a movilizarse, a hablar a través de los nuevos centros de estudiantes, una nueva política en los centros de estudiantes, es muy alentador. Es muy alentador, justamente te comentaba antes de arrancar el programa unos mensajes que yo estaba recibiendo, no te llegué a mostrar nada más, pero te estaba comentando, donde justamente me animaban a que charlemos más con los jóvenes también en nuestros programas, que es lo que vamos a hacer, e integrarlos más. La diferencia está ahí, yo lo siento en insistir, en que a mí me ha tocado, desde mi rol de comunicador, hacer varias pruebas en determinadas épocas de estos últimos años. He mandado, por ejemplo, a cronistas, ¿podés preguntar en estas elecciones a la gente que está en la calle si le interesa lo que está pasando? Y en directo, no, a mí me interesa mi día a día, no, a mí no. Entonces no es que yo esté escéptico, les felicito a ustedes que tienen, gracias a Dios, esa buena experiencia. No es que esté escéptico, pero sé lo que a mí me han dicho. He preguntado a jóvenes. Hace poco tenemos un emprendimiento con José y comimos con uno de los chicos que se dedica al mundo del delivery. Creo que tiene 30 años, ¿verdad? El joven. Sí, tiene una empresa dedicada al delivery, sale adelante y le preguntamos, ¿te interesa la política? Te doy otro ejemplo. Para nada, ¿no? 30 años, no me interesa para nada, yo quiero sacar mi mundo. Ahí es donde yo nada más quiero hacer hincapié, y ya es a lo mejor la labor más de un comunicador o de todos los medios. Y de la política, porque la política nos acercó a la vida de los jóvenes. Los jóvenes sienten que la política es inútil, que por el contrario le están robando los sueños todos los días. Espera que te doy un carajo dicho. ¿Querés uno? Yo no, gracias. Aparte tenemos Me encanta esta espontaneidad. Y sí, porque sí. Tenemos que ver también que hablamos de los jóvenes que están viendo cómo hay un sistema político, institucional, en el que las cosas se consiguen no por esfuerzo y por mérito, sino se consiguen a base de plata y a base de otras cosas. Ese es el gran problema, yo creo. Yo creo que si hay algo maravilloso que caracteriza a los jóvenes de esta generación y a las personas, no jóvenes de edad, pero jóvenes de espíritu, de esta era, es el apego a la verdad. El apego a la verdad. Entonces, desde cómo eligen una marca, dónde hay que trabajar, a qué político seguir o no seguir la política, todo tiene que ver con lo que ellos perciben. Tienen un olfato que nunca antes las generaciones tuvieron para darse cuenta de la mentira, tienen muchísima información para poder... Sí, ahí está, pero hay que aprender a interpretar la información, a interpretar. Yo me encantan los debates, me encantaría que los jóvenes charlen mucho más entre ellos, sepan debatir. Yo animaría que no vayan a ningún fanatismo, que se haya... Porque, eso es súper importante. ¿Verdad? Súper importante, Luis, en momentos donde la intransigencia parece tener más poder que el diablo y la conversación. Exactamente, nosotros tenemos que contrastar ideas, por ello debo aprender a debatir. Somos una sociedad que no ejercitó ese músculo y es fundamental para que el sistema político pueda funcionar. Y de la salud de nuestro sistema político, es decir, de nuestra democracia, depende también la salud de la economía y la salud de la sociedad, que es el vínculo que muchas veces no solemos hacer, ¿verdad? O sea, el problema que tenemos con la pésima educación, con el transporte público indecente, con la violencia y la inseguridad en las calles, con la falta de medicamentos en los hospitales, con la falta de apoyo y asistencia técnica a los pequeños productores, todo eso tiene una raíz y está en la política, está en nuestro sistema político. Por eso que tenemos que ocuparnos, tenemos que preocuparnos
preocuparnos y ocuparnos de que la política cuente con buenos representantes que tengan un compromiso real con la ciudadanía. Tenemos que estar atentos, informados, no podemos simplemente pasar la página y hacer la vista gorda, que es lo que muchas veces pasa, como que preferimos recurrir a la indiferencia porque estamos hartos y cansados de lo que nos han presentado y ofrecido y prometido por tantos años, que decimos, no, yo mejor sigo nomás con mi vida e ignoro esto, y terminamos perpetuando el sistema. Eso es lo ilógico de todo este proceso. Y sobre todo el debate, ¿verdad? No decir, voy a debatir, yo te doy un moquete, yo te doy un brazo y te doy otro moquete. Eso es lo que hoy tenemos y estamos participando en alguna parte de la política de nuestro país. Patricia. Sí, y vos sabés que en ese sentido ustedes saben que la intención de la concertación pues es justamente en esta etapa en la que estamos, que esto sea una mesa de expresión de ideas y que el pueblo, a través de su voto, elija qué grupo de ideas son los que quieren seguir, ¿verdad? Por eso nosotros decimos mucho, nosotros en la concertación ahora estamos en una etapa de competencia entre ideas debería ser, ¿verdad? Eso es lo que... Bueno, y no podemos, tampoco no debemos entrar y dejarnos llevar por el típico sistema de competencia político, ¿verdad? Que es debatir en contra o a favor de las personas. Eso es como nos hemos movido hasta ahora, ¿verdad? Pero este es el momento de escuchar las ideas, debatir las ideas, conocer a las personas en profundidad para poder en el 18 de diciembre votar por las opciones y que sea el voto popular el que decida, la gente. Ahí entramos en un tema que justamente hablábamos con José antes de empezar el programa y que ahora en el otro bloque a lo mejor ya me gustaría profundizar. ¿Cuándo empieza el debate dentro de la concertación entre candidatos, entre duplas? Y cómo piensan llevar ese tipo de debate, porque justamente lo que hablamos, entre un movimiento y otro, entre un partido y otro, dentro de la propia concertación van a haber varias chapas, va a ser un mundo apasionante ver esa lucha, esa carrera al 18 Sole. Cambio brutal, un momentito quiero hablar de eso, cambio brutal en tu vida, positivo me imagino, porque lo analizaste mucho, me doy cuenta que sos demasiado analítica y creo que estás rodeado de un buen equipo que te ayuda también a analizar y ver. ¿Fue demasiado difícil, medio? ¿Cómo fue? Fue súper difícil tomar la decisión, Luis, porque, a ver, nosotros estamos súper comprometidos con el proyecto político que estamos construyendo, con distintas fuerzas que han acompañado mi candidatura a la presidencia, entre ellos varios movimientos independientes a lo largo y ancho del territorio nacional, el Partido Encuentro Nacional, el Partido Hagamos. O sea, creamos una fuerza política de renovación que de hecho entró a la política para quedarse, ¿verdad? Más allá de estas elecciones y más allá de los resultados. Y con distintos actores, muchos de ellos pertenecientes a esta fuerza política, con mi familia, con distintos amigos, analizamos, evaluamos la situación, la coyuntura, creemos que los escenarios cambiaron y que más que nunca el Paraguay nos invita a construir alianzas y a unirnos. Es cierto que vamos a tener que debatir acerca de las diferencias en la concertación, pero yo creo que lo más importante de la concertación como este nuevo espacio político es la capacidad de unir fuerzas. Es la capacidad de sentarnos en una mesa a discutir y proponer una visión país, un modelo país, donde las diferencias son aquellas que nutren las propuestas y no que nos dividen y que nos alejan, ¿verdad? Entonces, esos escenarios también cambiantes y la necesidad de luchar contra un flagelo demasiado terrible que está avanzando el narcotráfico, la narcopolítica, nos estamos convirtiendo en un narcoestado, el avance del crimen organizado, más que nunca necesitamos la alternancia y entonces se volvió ese el objetivo principal. Nosotros tenemos que volver a conquistar el poder llevar adelante los cambios significativos de las instituciones y bueno, en ese análisis entendimos de que este era el mejor camino de unir fuerzas. ¿Creen ustedes que va a haber un antes y un después en estas elecciones para lo que es la función de un vicepresidente, más allá de lo que marque la propia ley que tiene que hacer un vicepresidente? Recuerdo que creo que fue papá el que le empezó a llamar florero a los vicepresidentes. Sí. Justamente fue papá. Una de las cosas de estar en política es recibir esa clase de títulos y de nombres que le empieza a poner la gente. Pero estaba tan equivocado. Hablamos en general de lo que ha sido la vicepresidencia en este país. Pero lo que debe ser la vicepresidencia, que está establecido en la Constitución, es un trabajo importantísimo, que es el nexo entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Y qué pasó entonces hasta ahora en este país? Y porque esos nexos se hacen en otro lado, no es transparente,
¿verdad? Se hacen en componendas y ya viene todo armadito, ¿verdad? Los vicepresidentes no han ocupado ese rol, ¿verdad? Pero nosotros no vemos eso como suficiente, ni nos vemos como suficiente en este momento importantísimo que estamos viviendo, donde si no se hacen cambios radicales, estructurales, legislativos, jurídicos, de las instituciones del país, esto va a seguir igual. Esto va a seguir igual. Entonces, nosotros lo que le vamos a dar a la vicepresidencia es un rol fundamental en la reforma del Estado, lo que se llama reforma del Estado. Pero va a haber una reforma, porque muy poco se habla de la reforma del Estado. Es evidente que sin reformar la manera en que se gobierna hoy, no podemos avanzar, ¿verdad? Es evidente, yo creo, para todas las fuerzas políticas, a algunos les conviene más y a otros les conviene menos, por eso no hablan tanto de eso, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que cambiar la forma en que operan las instituciones públicas, porque tienen que ser eficientes, tienen que ser honestas, ¿no? Transparentes, eficientes, y tiene que terminar esto de que la ciudadanía dependa de líderes políticos para conseguir sus remedios, para conseguir trabajo. Hay que poner eso en otro lado. Para conseguir una cama. Para conseguir una cama. Eso tiene que ser en el sanatorio. El trabajo se tiene que conseguir por méritos. Ahora nomás tenemos en los diarios algo súper indignante, que es personas que vemos que ganan 38 millones de guaraníes, 25 millones de guaraníes, y lo consiguieron por un telefonazo. Yo trabajo en el mundo del trabajo. Yo les aseguro que ganar esas cifras en el mundo del trabajo requiere de una carrera laboral, donde primero uno tiene que saber cosas y luego tiene que demostrar lo que sabe. Y se toma años. Nadie gana esa cifra antes de 10 años de trabajo y esfuerzo. Y eso es lo que hace grande las partes grandes de nuestro país. La gente que trabaja de verdad, ¿verdad? Una pregunta. Vos, por ejemplo, vas como vicepresidenta en un partido que formaste vos prácticamente, ¿verdad? Y con Sebastián Villares. En el caso tuyo es un poco más complicado. Vos vas a una chapa complicada con Efraín Alegre, que mi preocupación es que es una persona que no contesta, no habla, no da entrevistas, selecciona demasiado a con quién hablan los medios. Yo le decía a José el otro día de la pucha, este señor no hay forma que dé la cara o que hable o que explique ciertas cosas. Ahora que es precandidato, le digo, si llega a la presidencia, ¿qué va a pasar? No le va a existir más. Qué difícil es eso, tener una dupla que es tan cerrado, tan cortante. No, vos sabés que dos cosas ahí, Luis. Uno, yo lo vi cambiar bastante a Efraín Alegre en estos últimos tiempos, ¿verdad? Seguramente va a ir demostrando también un rostro distinto en los próximos meses. Hay un punto de inflexión, Acá se unen dos campañas presidenciales, ojo, ¿verdad? No es que yo me sumo como vicepresidenta, digamos, de la galera o algún otro espacio. Estamos haciendo una conjunción de dos campañas presidenciales, donde no los dos podemos ser candidatos, entonces uno tiene que ser candidato a la vicepresidencia. Son dos equipos que se van a articular con visiones estratégicas que van a ser complementarias. Es por eso que nosotros vemos en la alianza y en la unidad una construcción de fuerzas que puede llevarnos a la alternancia para poder mejorar las condiciones de vida en nuestra sociedad. Y vamos a ver muchísimos cambios en los próximos meses, ¿verdad? Hay mucha apertura y mucho interés en establecer espacios de diálogo, y yo te lo digo también con mucha contundencia, ¿verdad? Yo voy a ser la mejor vicepresidenta de la historia democrática nacional. Vos me conocés, me viste trabajar, la gente me vio trabajar, ven que no le tengo miedo al trabajo, no me quedo quieta, soy una persona dinámica, apuesto a la creatividad, a la innovación. Desde la vicepresidencia vamos a apuntalar la gestión del presidente de la República y articular áreas que son esenciales para el desarrollo del país, que han estado postergadas y abandonadas por mucho tiempo. La vicepresidencia tiene un rol importante en articular el trabajo con el legislativo, pero también tiene que acompañar todas las rondas y las reuniones de ministros, que eso es algo que no se ha hecho en los últimos años, que está estipulado también en la Constitución. Yo voy a ocupar mi espacio, como lo he hecho en otras oportunidades donde me tocó liderar políticas públicas a nivel nacional, y vamos a sumar fuerzas para que el Paraguay pueda convertirse en el país que todos nos merecemos. Yo tengo una serie de cuestionamientos, y perdón, porque hay cosas que no entran en mi cabeza. Sí. En este año del Salón, una vez hemos logrado que me conteste y que venga, una vez. Olvídate el pasado, de acá comienza una nueva campaña. Vamos a ver, le mandé 280 mensajes esta semana, nunca he conseguido que vaya a la radio,
No tenía idea cómo es ese señor en el tú a tú, el charlar, en conocer sus propuestas, sus ideas. De verdad me cuestiono porque vos, te lo agradecí al llegar. Espero que no cambie el día de mañana si es que llegas al puesto. Nunca, jamás. Yo soy de una sola pieza, soy esta que ustedes ven. Entonces, no sé, quiero entender nomás porque es tan importante lo que ustedes están intentando hacer en general en la concertación, que cuando yo digo, y perdón, ya termino mi discurso, cuando yo digo que algunos, porque por ejemplo, el todavía ahora vicepresidente que dice que donde digo Diego, y ahora dice que no renuncia a la vicepresidencia. Exacto. Porque no tiene ninguna causa abierta, entonces también es lógico, no va a renunciar, no es que esté de acuerdo, digo es lógico bajo su cabeza, ¿verdad? Porque esté lo que se habla de él y lo que se dice. No entiendo que no me hace un feo a mí. Le hace un feo a la audiencia que sigue el salón, a la audiencia que sigue los otros programas. A la gente. A la gente en general. No viene a hablar conmigo. Por eso te digo, Luis, miremos el pasado y a partir de acá miremos el futuro. Nosotros acá nos estamos uniendo como campaña política, como grupo, como equipo, como fuerza política. No nos olvidemos que nosotros tenemos una alianza, que es la Alianza Más Encuentro Nacional, al Congreso, donde estamos presentando candidatos y candidatas, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados. Apostamos a tener un espacio protagónico en el Ejecutivo en los próximos 5 años, pero también toda una fuerza dentro del Legislativo, ¿verdad?, que estaría siendo liderada por la diputada Katia González, y eso genera una fuerza política que se suma a una campaña para colaborar, para contribuir, para a partir de la unidad poder ofrecer en la diversidad una alternativa mejor a la población. Vamos a tener que ir a corte, pero me cuesta. A lo mejor una cosa que te confunde es el momento. Te voy a explicar una cosa, perdón, Patricia. El señor Efraín Alegre sentado ahí me dijo, cuando yo le pregunté si él no se reunía con sus diputados y sus senadores, si él no tenía charlas, para conocerles, saber por dónde va que no es un club social para estar reuniéndose con ellos. Entonces luego pasa lo que pasa. El día de mañana, vos, si el que llegue va a querer tener un gobierno en el cual va a tener sus representantes, pero si no hay diálogo ni con sus representantes, perdón ponerte en este apriete, pero tenés un camino muy difícil por delante con tu compañero de viaje. A lo mejor Soledad es el equilibrio que le faltaba a Efraín. Y puede ser. Porque no creo que ella se quede callada y no le diga, tenés que hacer esto y esto. Así mismo. Bueno, perdón. El problema me parece a mí que te incomoda a vos es el momento, ¿verdad? Porque la concertación tiene 3 momentos. Sí. Un primer momento que fue un momento de unidad, que es donde nos sentamos a construir la concertación, sus reglamentos, de qué manera se va a operar, qué vamos a pedirle a la justicia electoral, cosas que todavía no están todas resueltas, pero que por lo menos cuál era la idea general y en base a cuáles acuerdos que ya tenemos programáticos acerca del futuro del país vamos a trabajar. Dejando libre a los partidos espacios que les son propios, porque ya sabemos que no nos podemos poner de acuerdo en todo. Entonces, para no pelearnos, porque no nos podemos poner de acuerdo en todo, vamos a ponernos de acuerdo en unas cuantas cosas y por eso vamos a trabajar juntos. Bueno, a ver quién llega sin interrumpir la idea de que vamos a trabajar por separado también. Esa etapa se terminó. Juntos pero no revueltos. Ok, eso fue la unidad, porque se creó la concertación y todos los que firmamos nuestro ingreso a la concertación nos comprometimos a eso. Para eso nos juntamos. Ahora estamos en una etapa de competencia. Y luego los ganadores llegó la etapa de competencia. Van a liderar de alguna manera un gobierno donde todos nos vamos a volver a unir en base a aquellos acuerdos. Bueno, ¿verdad? A ver qué diferencia hay entre las dos precandidatas. Espera, te voy a decir, perdóname, ¿verdad? El tema es nomás el momento, porque cuando me está apretando así la fecha de la entrega de mi lista, entonces yo puedo sonreír y puedo prometer, y ¿entendés? Porque es lógico, y eso es algo que nosotros tenemos muchísimo cuidado de no acercarnos y aliarnos, porque sí. Mira, me alejo de vos por la duda. Es que no, es broma. Es broma. La política paraguaya ya tuvo sus momentos de alternancia. La alternancia por sí misma es insuficiente. Bueno, ahora llegó el momento de conocer más a la concertación. Luego hablamos de sus candidaturas, su precandidatura, ¿a dónde vamos? Vamos a un corte y ahora volvemos. Bueno, estamos de vuelta, seguimos en el corte debatiendo. Ahora es, creo yo, el momento de saber estas dos precandidatas a la vicepresidencia del país, qué es lo que van a cambiar, qué es lo que van a imponer y cómo van a atender
defender el día de mañana, si llega cada una, su puesto, y que de verdad algún día digamos, la vicepresidencia hace su trabajo y estamos orgullosos de nuestros vicepresidentes o vicepresidentas. Katia te iba a decir, Dios mío, perdón. Sole. Es que estamos La juntas, costumbre. todos, Sí, están estamos en el mismo juntas, equipo. juntas siempre, estamos en el mismo equipo. Que no se olvide la gente. Vota Soledad, le vota Katia en el Senado. Bueno, hay 4 áreas esenciales que queremos impulsar y llevar adelante desde la vicepresidencia, ¿verdad? Uno, todo lo que tenga que ver con la articulación de mejorar la institucionalidad en el Paraguay, ¿verdad? Que son cuestiones transversales a todos los ministerios, que un poco tiene que ver con las reformas que son necesarias y que se tienen que impulsar y que están un poco paradas en el Congreso, ¿verdad? La reforma a la ley de contrataciones públicas, la reforma al servicio civil, la modernización del Estado, es decir, ver cómo se ejecutan todos los recursos disponibles en el Viceministerio de Tecnología, que podamos volver al Estado mucho más ágil. Esto tiene que ver con la implementación de las políticas, no tiene que ver con el qué. El qué lo va a definir el órgano rector, es decir, el ministro de Salud Pública tiene que definir y tiene que llevar adelante la rectoría de las políticas de salud. Lo mismo tiene que pasar con el ministro de Educación, etcétera. Pero hay cuestiones transversales que hacen a la musculatura que necesitan nuestras instituciones para poder funcionar y entregar mejores resultados a la ciudadanía. Ese es un eje fundamental que vamos a estar liderando en la articulación desde la vicepresidencia. También temas que tienen que ver con mi área de expertise, que es todo el tema de desarrollo urbano, de gestión de las ciudades. Necesitamos instancias de articulación. Paraguay es uno de los pocos países que no cuenta con un Consejo de Desarrollo Urbano, como lo tiene Brasil, como lo tiene Colombia, como lo tiene Chile, que son instancias de articulación entre distintos ministerios, incluso también gobiernos locales, gobiernos departamentales, que nos permite gestionar correctamente el proceso de urbanización a nivel nacional. La urbanización puede ser sinónimo de desarrollo. Sí. La urbanización puede crear valor, siempre y cuando sea bien gestionada. Si dejamos que simplemente la migración rural-urbana siga avanzando como lo ha hecho en los últimos años, sin preparar a nuestras ciudades, entonces consolidamos los anillos periféricos de pobreza. Esto genera una presión por la demanda de acceso en servicios básicos, agua, saneamiento, electricidad, equipamiento urbano, etcétera. Tenemos que preparar a nuestras ciudades y necesitamos esas instancias de articulación y que también pongan un foco importante en nuestras áreas metropolitanas que están huérfanas, ¿verdad? Asunción y área metropolitana y Ciudad del Este y toda el área metropolitana no tienen instancias de gobernanza, ni de financiamiento, ni de planificación, como tienen todas las áreas metropolitanas en el resto del mundo, ¿verdad? Entonces tenemos que instalar también esos espacios de articulación que se pueden promover desde la vicepresidencia. Bueno, y otros temas, pero no quiero monopolizar el micrófono. Ahora seguimos contigo, Patricia. Bueno, primero una pregunta. ¿Por qué decidiste entrar? ¿Qué te convenció? Bueno, gracias por la pregunta, Luis. Yo estoy en política hace 20 años, soy fundadora del partido Patria Querida, yo fui la presidenta de la Fundación Feliciano Martínez durante 10 años, donde escribimos todos los programas de gobierno de todas las veces que Patria Querida estuvo allí y además hacemos asistencia técnica a la legislatura, porque los legisladores podrán tendrán un área de experiencia mayor que otra, pero no saben todo. Nosotros siempre vinimos a la política con la verdad, con la profundidad, entonces donde se estudian algunas cosas, la Fundación Feliciano Martínez también hacemos capacitación política, estamos ahí muy vinculados con la CAS. Y entonces yo estuve ahí 10 o 12 años y siempre trabajando en lo que se llama la institucionalidad del partido. Por eso también a mí me habilita a decir que yo voy a trabajar en la institucionalidad del país. Y yo sé que es una palabra dura y argel, pero para que la audiencia le parezca un poco más blando todo esto, es hacer que las instituciones les presten los servicios a las personas de la manera más eficiente y de menor costo para las personas posible cuando ya pagaron sus impuestos, ¿verdad? Y esa es una tarea que yo siempre hice. Toda la vida trabajé en la institucionalidad del partido, fui candidata a senadora en toditas las listas en las que presentamos, algunas veces a concejalías también. Y soy miembro del equipo conductor del partido Patria Querida, que hace el día a día del partido, hace 2 periodos, ¿verdad? Entonces, yo estoy ahí. Eso ciertas circunstancias sucedieron en el entorno que para algunas personas son muy negativas, nos ponen baja a todo el mundo, esas a mí me estimulan, ¿sí? Y creo que era una oportunidad fantástica, porque como yo
siempre cuento un poco, ¿verdad? Yo fui joven en los 70s, jovencita, porque hasta ahora soy joven. Claro. En los 70 y yo viví el electronismo. Oh. Yo fui vicepresidenta del centro de estudiantes, un centro de estudiantes clandestino que se reunía de noche. Yo caminaba a mi casa y a mí me seguía la caperuza. Mi teléfono estaba intervenido los domingos, se escuchaba el partido de fútbol del que escuchaba el teléfono, porque que era, así era antes. Se le filtraba el partido de fútbol, ¿entendés? Yo viví todo eso y toda mi vida, digamos, los primeros 20 años de mi vida, yo fui una resistente al electronismo, ¿verdad? Entonces, llegar a la democracia y vivir estos 30 años de democracia participando de las maneras en las que mejor podía hacer mi contribución ha sido una de las partes más importantes de mi vida, ¿verdad? Entonces, este es un momento único, porque nunca antes habíamos generado una concertación donde discutir, competir y dejar que la gente con su voto nos diga dónde nos quiere ver, ¿verdad? Y bueno, a lo mejor no íbamos a salir ahí donde queríamos, qué sé yo, todavía no sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? Pero me pareció un momento único e irrepetible, ¿verdad? ¿Por qué tardaron tanto las mujeres en entrar en la élite política a ese nivel? ¿Por qué tantos años nos quejamos, al menos yo en radio? ¿Por qué no hay más candidatas a la presidencia? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué pasó? Y nosotros nos estamos despertando en el Paraguay. Las mujeres se están despertando y con todo vienen. Pero no es por capacidad, es porque algo. No, hay barreras, existen barreras culturales. Se están despertando ahora y estamos luchando. Es decir, acá hay perdón, Sole. No. Acá hay un fin de una historia de muchísimo trabajo de muchísimas mujeres muy feministas, algunas muy extremas, otras no tanto, para instalarnos a nosotras las mujeres la mirada de que nosotros sí podemos. Porque una parte importante de estas barreras de las que Sole casi empezó a hablar y no le dejé, está en nosotras mismas, las mujeres, que creemos que podemos llegar hasta acá, ¿verdad? Hay una parte ahí. Y después está una sociedad que se organiza para que las mujeres seamos el arreglo floral de la mesa, la parte linda, la parte dulce, la parte, qué sé yo. Y también sea inteligente, pero que se mantenga acá y me cuente en el oído para que yo, el hombre, haga de repente, ¿verdad? Y que hemos vivido, Sole, le ha pasado muchísimo estar sentada también en una mesa donde se toman decisiones y ser la única mujer. Sí. A mí me pasó eso toda la vida. Totalmente. Entonces, yo llegué a la cabeza de una empresa, a la cabeza de gremios, a la cabeza de un partido, todo haciéndome el espacio por mí misma, por mi autoestima, porque yo me crié en una familia, como te dije más temprano, de pensamiento y acción liberal. Solo mujeres libres, hagan, sigan, vivan, ustedes estudien, aprendan, qué sé yo. Y también porque, un poco a codazos, me fui abriendo los espacios. Yo por ahí siempre comento, disculpen la anécdota, pero era sentarse en un ruedo de hombres empresariales que había que tomar una nota y todo el mundo me pasaba a mí el papel y la virome, ¿verdad? La secretaria. Es que a mí me ha pasado exactamente lo mismo. Y yo espera un momento, mi letra no se entiende, pero porque yo soy la única que sé escribir y cosas por el estilo. O estar de repente en rondas me acuerdo una de mis primeras reuniones como ingeniera recién recibida, todos hombres en la sala. Y uno de los visitantes le dice a mi jefe, ¿por qué su secretaria no toma nota? Como yo era la única mujer, él asumía de que yo no era ingeniera, que el resto eran ingenieros y que bueno, con todo el respeto hacia la secretaria, pero que era yo la que tenía que tomar nota. Y mi jefe fue el que puso también los puntos sobre las IES y dice, no, pues la Soledad es la ingeniera que está a cargo de tal proyecto, yo voy a tomar nota, ¿verdad? Entonces también hay un desafío ahí, hombres y mujeres, para seguir derribando estas barreras culturales que todavía existen. Igual yo quiero puntualizar algo. Definitivamente en esta contienda electoral el espacio de las mujeres está en la concertación. Del otro lado vemos propuestas 100% dominadas por las masculinidades, ¿verdad? Del otro lado está lo masculino. Masculino malentendido. Sí, pero está lo masculino en la ANR, ¿verdad? Por decir lo que hoy está proponiendo electoralmente. Sin embargo, la concertación, cierto, tuvo 3 precandidatas a la presidencia que tuvimos que tomar decisiones en el camino, pero creo que hemos incorporado ciertos valores a la práctica política que son necesarios, la empatía, la capacidad de diálogo, la cordialidad, a pesar de las diferencias, transmitíamos un mensaje con Katy y con Esperanza, nos ocupamos de hacerlo, tratar de acercar en vez de desunir, y hoy vemos candidatas a la vicepresidencia, porque estamos Patricia, yo, está Luz, están distintas candidatas mujeres a la vicepresidencia,
en la concertación. Y lo lindo y lo bueno es que independientemente del resultado, yo sé que después del 18 de diciembre, con Patricia vamos a estar trabajando juntas y vamos a estar pensando y proyectando cuáles son nuestras coincidencias para que el Paraguay pueda salir adelante. Eso es lo que viene a ofrecer la concertación nacional como un nuevo espacio político, que todavía hay que hacer mucha pedagogía, porque como es la primera vez que estamos llevando adelante esta concertación nacional, todavía no entendemos muy bien cómo funciona. La concertación nacional es la que va a ser gobierno en los próximos 5 años. Es decir, no es que si gana Efraín va a ser el Partido Liberal, o si gana Seba va a ser Patricia Querida. La concertación es como un partido prácticamente. Es como un partido, o sea, no va a ser no es que el partido del... Es un espacio de partidos. Sí, no es que el partido del que se candidata es el que va a gobernar, no. Va a gobernar la concertación. Entonces la gente, si el día de mañana le vota a Efraín, le vota a Sebastián, están votando por la concertación que va a ser gobierno. No están votando necesariamente por PLRA, por Patria Querida. Lo de las mujeres, como dice Sole, pero sobre todo, Patria Querida, la historia de las mujeres en la política es ya larga, ¿verdad? Nosotros ahora presentamos nuestra lista de diputadas, 5 mujeres y 2 varones. Tenemos gente que va a integrar la lista de senadores también, una cantidad importantísima de mujeres, sí. Y la nueva política necesita el perfil de la mujer. Así que nosotros le seguimos invitando a todas las mujeres que ya andan cerca, que se animen. Hay mujeres haciendo gestión en empresas mundiales tan importantes. Totalmente. Son excelentes gestoras y lo que le falta a este país es buena gestión sobre todo. De verdad que no me había puesto a pensar, es el Partido Colorado cómo está todavía poniéndole... Alguna senadora quería ser, o se intuía que tenía intención de ir a la vicepresidencia y no... Y en el pasado... Sí, tuvo, es cierto, hay que reconocer, en el pasado tuvo candidata a presidencia, pero yo creo que hubo un retroceso, ¿verdad? Y eso es algo que yo lo hablo incluso con amigas coloradas, hubo un retroceso en el espacio que la mujer conquistó dentro del partido y hoy lo estamos viendo en la oferta electoral que presentan. Y fíjense nomás en las fotos, ¿verdad? Estamos hablando de un espacio donde al menos se percibe donde no hay mucho lugar para las mujeres. En la concertación estamos viendo lo opuesto. Se está viendo lo opuesto. Ahora seguimos hablando, volvemos en un ratito. ¿Qué falta? Seguimos con 2 de las precandidatas porque es verdad que esto avanzó muchísimo, hay muchas mujeres ya en la carrera, pero todas se concentran en la concertación, valga la redundancia. Sí. Le pregunté antes a Sole si llega a la vicepresidencia, te pregunto ahora a vos en concreto. Muy bien, gracias. Nosotros vamos a llevar las prácticas y principios de Patria Querida al gobierno. Hemos tenido autoridades a lo largo de estos 20 años, siempre ejemplares. Por ejemplo, quiero mencionar, vamos a llevar todos esos principios de la transparencia, de la eficiencia, de la buena gestión. Un cambio profundo nosotros proponemos. Desde el 2003 nosotros tenemos elaborado y siempre actualizado las propuestas para el Paraguay bajo el título de la revolución positiva. Una revolución que queremos hacer en los primeros 100 días de gobierno, establecer y bajar todas las leyes, los cambios, las alianzas, los acuerdos, para poder, en los 5 años de gobierno que tendremos, poder ir instalando esos cambios que no van a ser fáciles. Nosotros tenemos muchos ejemplos de buena gestión, que es lo que más nos interesa a lo largo de la vida, pero quiero remarcar especialmente uno, el de Luis Id en Encarnación. Encarnación, ustedes saben que es la ciudad modelo del Paraguay. Y ahí no solo tenemos a Luis Id, siendo un intendente exitosísimo, honestísimo y exitosísimo en el sentido de la maravilla que ha hecho con Encarnación, sino que también es producto de una alianza muy bien construida y muy bien trabajada durante 2 periodos, reelecto, etcétera, etcétera. Y todo eso es ¿por qué? Porque la gente interpreta la buena gestión, enseguida se da cuenta de los beneficios que tiene para ellos. Entonces, acompaña la buena gestión y nosotros, repito, vamos a llevar los principios de Patria Querida, de eficiencia y de honestidad al gobierno. Una pregunta. A lo largo de esta pandemia, cuando empezó la pandemia, mejor dicho, y el final de la pandemia, hubo muchas cosas que no se solucionaron, ministerios que no estuvieron a la altura, que no trabajaron bien. Sí. Se quedó tan evidente la falta absoluta de trabajo en equipo, cada vez todo se solapaba. Compartimientos estancos. Todo era así, compartimientos estancos, esa articulación tan mala gestión.
cosas que se podían perder. Ahora, por ejemplo, yo hago mucho seguimiento, perdona, a todo lo que es la CAPRO, que son unas empresas que manejan muchísimo movimiento, traen divisas al país, se sienten abandonados, la industria con esto, con el turismo. Hay tantas cosas que cambiar para que funcione. Son todo como islas separadas el país y... bueno, vos estuviste en un ministerio. Yo estuve y yo enseño eso en la universidad, Luis, ¿verdad? Justamente todo el proceso de implementación de las políticas donde suele fallar la coordinación y la articulación entre distintos ministerios. Porque para un mismo objetivo, vamos a suponer que el Estado paraguayo dice queremos reducir la pobreza. Para reducir la pobreza no es solo con el Ministerio de Desarrollo Social o solo con el Ministerio de Vivienda que vamos a lograr resultados favorables. Necesitamos articular toda la oferta pública. Tiene que funcionar salud, educación, la generación de empleo, la capacitación, etcétera. Entonces la coordinación suele fallar. Lo mismo cuando hablamos de promover el emprendedurismo. Si queremos atender a nuestros emprendedores que han padecido y han sufrido a ese Estado ineficiente e inútil durante la pandemia, porque el Estado no sabía dónde estaban los emprendedores, una ley que estaba hace más de 20 años en el circuito parlamentario, que era la del FOGAPI, tuvo que venir una pandemia para que se pueda acelerar y hacer que los recursos estén disponibles para los ciudadanos que están con mucho sudor y lágrimas emprendiendo y sacando adelante al Paraguay, ¿verdad? Porque más del 70% del empleo a nivel nacional depende de las MIPYMES y el Estado las ha ignorado. Uno necesita una buena articulación porque tiene que funcionar la AFD, el Banco Nacional de Fomento, el Ministerio de Industria y Comercio, su viceministerio de MIPYMES, la capacitación, SINAFOCAL, SNPP, o sea, las distintas instituciones. Y para eso no es que no existe una ciencia y una estrategia detrás. O sea, eso se necesita conocimiento, no se puede improvisar para poder mejorar la capacidad que tienen nuestras instituciones de entregar resultados concretos a la gente. Ese es el llamado que yo le quiero hacer a la ciudadanía. A acudir a las urnas y ya no votar solamente por el color o por la tradición o porque nos prometieron algo en campaña electoral, un cargo, un puesto. Eso puede ser pan para hoy, pero hambre para mañana. El Paraguay ya no resiste más, ya no podemos seguir por esta senda, ya no podemos seguir tolerando la capacidad de ineficiencia y de inutilidad a la hora de administrar nuestros recursos cuando hablamos del Estado, y eso lo podemos cambiar en las urnas. Yo le quiero pedir a la gente que nos dé el voto de confianza. La concertación nacional tiene que ser gobierno en los próximos 5 años para poder acercar mejores oportunidades a la gente. Patricia, una de las cosas que a mí me llama la atención y trato de defender mucho es porque yo fui empresario. Y yo sé lo que se sufre también, y a veces se habla muy mal de ciertos empresarios, se estigmatiza, así como se habla mal de la política. Y es tan importante la industrialización del país, apoyar a las MIPYMES, como decía Sole, el trabajar, en fomentar el trabajo, la economía subterránea. Las personas que creen que están bien porque tienen un trabajo, pero resulta que no tienen ningún seguro social, no tienen medicina. Hay mucho por hacer todavía, ¿verdad? Sí, sí, claro. Nosotros somos básicamente creyentes y difusores de la idea de que lo que hace el desarrollo de un país es la iniciativa privada. Porque es el pequeño emprendedor, el mediano, el gran empresario, el que con su trabajo y con su esfuerzo genera oportunidades de trabajo. Pero fueron olvidados es muy olvidado. Y muchas cosas se deben hacer de inmediato. Uno es seguir con las políticas y hacerlas mucho más intensivas de atracción de inversiones extranjeras, pero sobre todo las locales. Que sea fácil para un pequeño y mediano empresario conseguir un crédito, para un pequeño agricultor que lucha por tener un pedazo de tierra, después no tiene más remedio que vender la derechera porque no sabe qué cultivar, no sabe cómo cultivar, no sabe cómo vender, no tiene acceso al mercado. Bueno, en cada sector lo que hay que hacer son políticas de facilitación, porque si no, la gente no tiene más remedio que vivir como vive ahora, en pequeñísimos emprendimientos que no pueden surgir y que además solamente pueden ser, digamos, en negro, solamente pueden ser informales y pueden dar trabajos informales que no tienen protección social. Y trabajo a los usureros, que la usura ha subido en el país. El trabajo decente es un derecho humano ya hoy en día, ¿verdad? Considerado en todas partes del mundo. Eso es un área de mi especialidad y eso va a ser un foco de atención importantísima para nosotros, así como la educación. Trabajo en organizaciones que apoyan la educación desde hace 30 años. Entiendo
muy bien el sistema educativo y sus problemas. Ahí nos sentimos como con el tango de Chiquilín, te miraba de afuera, la ñata contra el vidrio. La estamos mirando de afuera, tratando de ver lo que está pasando, entendiendo, hey, mira, fulano, te viene de acá atrás alguien. No hay espacio para entrar y hacer la propuesta. En el Paraguay hay demasiado know-how fuera del Estado que debe ser convocado y articulado para seguir avanzando, porque ningún Estado, en el Estado en que está el nuestro, rápidamente va a poder dar soluciones. Tenemos que sumar todos y vamos a poder sumar si tenemos credibilidad, ¿verdad? O sea que hay una cosa que mucha gente tiene miedo, que es perder su trabajo cuando está en la informalidad, y algo que a mí me hubiera gustado que se trabaje, es decir, no es que vamos a luchar contra ustedes, vamos a luchar para que mejoren ustedes, para volver a formar la informalidad y que entren al mundo y tengan sus derechos. Totalmente, Luis, es una conversación que suelo tener con muchos emprendedores. De hecho, cuesta mucho ser formal en Paraguay, no es que simplemente la informalidad está existente. También hay, por supuesto, ¿verdad?, los oportunistas y los vivos, pero se hace muy difícil. Tenemos que crear regímenes diferenciados para las MIPYMES, para que puedan tener seguridad social sus empleados, para que puedan tener la posibilidad de una jubilación, para que puedan tener acceso a un salario decente. Eso es fundamental en este proceso también de acompañamiento y apoyo a los micro, pequeños y medianos emprendedores a nivel nacional, que, insisto, son la espina dorsal de nuestra economía, ¿verdad? Son quienes permiten de que mucha gente pueda acceder a un puesto de trabajo. En una de las entrevistas que hicimos, al final, José, perdón, te tenemos ahí, estamos... Yo prefiero escuchar. En una de las entrevistas que hice hablaba con alguien de la UIP joven, y siento ser recurrente con la pandemia, pero me decía, fue increíble la cantidad de emprendedores jóvenes Que surgieron, pero que se daban cuenta que no podían tener acceso a ciertas cosas porque estaban en la informalidad. Sí, y así como surgieron, muchos no pudieron continuar, una pena. Y no podían acceder. No, había una mirada de alguien que coordine los servicios y lo mismo para las grandes empresas que vos las mencionaste, Luis, y que es muy importante porque dan, qué sé yo, viene una empresa de cableado para automóviles, 1.500 puestos de trabajo, todos más o menos al mismo segmento, el más necesitado. Nosotros no podemos no tener facilidades para esta clase de empresas, y una de ellas es la capacitación pertinente. Sí. La capacitación pertinente es la que se tiene que trabajar con el empresario para entender qué es lo que necesita y cuándo. Y esa es al final, las instituciones que capacitan para el trabajo son todas financiadas por el seguro. O sea, en realidad le pertenecen a los trabajadores y a los aportantes, y sin embargo no participan en la definición de cuáles deben ser los programas. Ay, bueno, se fue el tiempo volando. Creo que vamos a tener que charlar más veces. Se fue el tiempo volando. Bueno, vos ya conocés, aunque ya tuviste la cámara, unos minutos para decir lo que quieras, que la audiencia te escuche. Muchas gracias, Luis. Bueno, agradecer el espacio, pedirle a la ciudadanía que nos acompañe. Tenemos un compromiso muy grande con el Paraguay, una convicción muy firme. Estamos seguros de que no podemos seguir por el mismo camino, tenemos que animarnos a cambiar. La concertación tiene que ser gobierno en los próximos 5 años. Es cierto que a veces le tememos a lo desconocido, pero también en ese riesgo está la ganancia. Acompáñenos en este camino para poder construir un país mejor para todos y todas. Gracias, Sole. Me ha encantado conocerte. Espero que este sea el comienzo, Luis, de una larga amistad, y que seas como Sole y vengas mucho al programa. Sabes que, y eso va a depender de vos. Sabes que, Luis, yo te conozco hace mucho tiempo, porque te escucho. Me escuchas. Y a vos también, José. Gracias. Patricia, a la cámara, ¿dónde está tu cámara? Hasta la cámara. Esta es mi cámara. Todo bien. Tu tiempo. Muy bien. El anuncio de nuestra chapa produjo una reacción fantástica que ni yo me esperaba. Quiero también por este medio agradecer muchísimo el aliento y la esperanza que sentí desde el momento en que esto se transmitió, ¿verdad? Y siento el apoyo, muchas gracias. Acá estoy con firmeza con lo que soy. También agradezco muchísimo a la gente todo el apoyo que le dan a Sebastián, y quiero nomás reiterarles de que estamos seguros que vivir mejor es posible, que estamos disponibles, y que sobre todo les agradecemos mucho por tener la esperanza de que es posible. La concertación en este momento tiene una etapa de competencia, no es una sola movimiento, ¿verdad? Entonces, ahora la votación es por las distintas opciones. Ayer se presentaron todas, hay 6 alternativas, y luego, una vez que terminemos eso, con muchísimo gusto nos vamos a sentar todos juntos a trabajar. Ojalá se den cuenta que de verdad tienen otra oportunidad. Hay gente que tiró la toalla y pensó que ya no había oportunidades o que no tenía oportunidad de salir adelante en este país. Las cosas están cambiando, parece. Gracias, señoras. Gracias por venir. A ustedes. Ahora volvemos. Gracias, José. Gracias.
Bueno, ya estamos de vuelta. Se incorpora como siempre en esta sección Alfonso Rubín, pero vamos a hacer un pequeño análisis, a ver, porque al final no le escuchamos nada a José Antonio. Ahora José Antonio quiere hacer su particular ¿No que hable 10 minutos seguidos? No. Análisis de todo lo que escuchó. No, pero es interesante escucharlas. Lo que pasa que me fue diferente ya bajándose ella de la presidencia a la vicepresidencia. Fue diferente todo en el caso de Sole, ¿verdad? Aparte estará cansada, me imagino. Pero yo creo que viendo un poco su desarrollo en esta pre-campaña, llamémosle pre-campaña, no creo que ella se quede... A ver, ¿cómo lo digo? No creo que adopte el papel de vicepresidenta... Sumisa. Sumisa, tranquila. No creo. Creo que le va a dar... lo dije antes, creo que le va a dar mucha guerra a Efraín. Efraín se tiene que preparar para tener una vicepresidenta que no le va a dejar... Es que voy a decir una expresión que se utiliza en España, que le va a atar corto. O sea, ella misma ha dicho, Luis, olvídate del pasado, van a cambiar las cosas en estos próximos meses. Y no le queda otra, ¿no? Si quiere también recuperar el voto joven, por ejemplo, o quiere recuperar o quieren llegar a otras personas que le voten por ellos, tiene que cambiar también esa forma de comunicar, esa forma de hacer. Aunque Efraín es él es muy serio, muy cerrado. Y por eso ahora tiene más trabajo todavía. No solamente tiene trabajo por comunicar con las personas, sino que tiene que destrabar la forma de ser de Efraín Alegre, que tiene que ser más comunicativo. ¿Pero usted cree que le tiene que reeducar? No. Y no sé, bueno, vos mismo estás diciendo, ella misma dijo que va a haber un antes y un después. Yo ya quiero ver ese después donde podamos hablar con un precandidato a la presidencia, podamos debatir con él y no tener que estar rogándole que venga a los programas o a ciertos programas porque él elige exactamente, supuestamente, qué le interesa. No, la población en general quiere escuchar y saber qué tiene. Ella tendrá mucho trabajo porque... Pero por otro lado también alguna vez hemos dicho que también Efraín tiene esa forma seria o aparentemente seria y dura de hacer política y tal. No sé si también se necesita alguien así. Puede ser Efraín, puede ser otra persona, porque son estilos distintos. En este caso hablamos solo de estas dos duplas. El estilo de Efraín con el estilo de Seba Villarejo es muy diferente. Y el estilo de ellas dos, bueno, a Patricia la conozco un poquito menos, pero creo que son mujeres fuertes y que les van a dar guerra, no les van a dejar... Y no lo sé. Yo no soy político, ¿verdad? Pero estamos viendo que hay no solamente el Partido Colorado, sabemos perfectamente los dos movimientos, sino que dentro de los propios movimientos, luego ahora como en el movimiento oficialista, que ahora renuncio, que ahora no renuncio, está conjugándole un pulso al presidente. Por ejemplo, hay problemas justamente por falta de diálogo, y yo, ser recurrente en el caso de Efraín Alegre, cuando me dice, y repito hasta el cansancio, que no tiene por qué tener un diálogo más allá del hemiciclo, a lo mejor con los responsables o los diputados o senadores de su partido. No entiendo cómo podés ser, entre comillas, un líder, que a lo mejor acá se le llama líder a cualquier cosa, un líder político, si no tienes diálogo, si no sabes lo que opinan, o por qué están a disgusto, porque no sé... Pero él tiene mucho... yo creo que él tiene muchísimos seguidores y tiene mucha... Y sí, pero ¿qué tipo...? Sí, tiene muchos votantes. Entendamos también que aunque haya... Pasa como en el Partido Colorado, aunque haya diferentes opciones antes de las internas, después, normalmente, el Colorado vota Colorado, el PLRA vota PLRA, aunque sea de la facción contraria, eso es lo normal. Yo no estoy acostumbrado a escuchar el PLRA o Frente Guasú vota al Partido Colorado. No sé si me explico. Sí, te explicas. Tiene muchísimos seguidores, muchísimas votaciones. No nos olvidemos que en las elecciones generales anteriores, ¿qué porcentaje tuvieron de diferencia con el Partido Colorado? No llegaba al 4%, creo recordar, pues yo ya estaba aquí. Y, o sea, hay que tenerlo en cuenta. Él es un peso importante dentro del país, además tiene muchísima estructura el PLRA. Y sí, pero bueno, por supuesto que tiene mucha estructura y es un peso, y él se dijo desde un primer momento que era uno de los pesos más importantes de la concertación. Les gusta a quien no les guste. De hecho, ella le dan por hecho de que va a ser
la chapa. No, no sabemos, de acá todavía puede pasar. Y bueno, me quedé con ganas, eso sí me acabo de dar cuenta, de preguntarle a las dos precandidatas a la presidencia su visión de la participación de la embajada americana. Sí, muchas cosas nos quedaron en el tintero. Yo tenía anotadas un montón de cosas. ¿Cómo que? Pero a ver, vamos. La atomización del voto, por ejemplo, pero en realidad cuando estaban hablando yo pensaba, porque se hablaba de que si había muchas chapas dentro de la concertación, fuera de la concertación también, porque todavía quedan las de fuera de la concertación, aparte del Partido Colorado, se iba a disgregar, se iba a atomizar el voto, pero en realidad hay 6 chapas en el Partido Colorado, en la concertación, perdón, votes a quien votes, al final van a gobernar en acuerdo de todas esas chapas, igual. Me explico, puede haber atomización, pero al final votes a la chapa que votes, esa va a ser la que va a dirigir los acuerdos que se hagan dentro de la concertación, con lo cual la atomización creo que desaparece. Le quería haber preguntado por el tema del padrón abierto, el PLRA, que el TSJE ha dicho que no pueden utilizar el padrón abierto. Pero para Senado y diputados, por lo que... Claro, para las plurinominales. Sí. El tema de Hugo Velázquez, que es el tema recurrente, y cómo ven ellos que afecta al país y al gobierno, ¿no? Yo creo Ese que fue un debate interno que tuvimos nosotros también. La última, sí, que no nos poníamos de acuerdo, pero... No, en la base sí, yo creo... En la forma de ver, ¿no? En la forma de ver. Como yo creo que le doy la misma importancia que haya renunciado a la ANR. Quiero decir, las dos cosas son importantes. No, que haya renunciado a la ANR, no, renunció a la precandidatura. A la precandidatura como movimiento de... Exacto, perdón. El ANR es Marito. Como precandidato a la presidencia por Fuerza Republicana para las internas. Pero es muy grave y muy importante también que él siga como vicepresidente. Tenemos que ver cuál es la reacción. Bueno, pero están hablando de posible juicio político, José. Claro, pero ¿y qué papel juega el presidente? Cuando hace poquito hizo el mismo día, el viernes, dijo: yo estaba volando, no vi las declaraciones de la embajada, pero él es mi amigo, pero ha hecho muy bien porque es insostenible esa situación de cuando te declaran significativamente corrupto, de seguir en el gobierno porque afectaría, en otras palabras lo dijo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Ahora, no solamente eso, por cierto, ellos le pusieron Fuerza Republicana y le cambiaron el nombre a Ñetete porque había quedado desfasado, le ponen Fuerza Republicana. Ahora, el que dio impulso y trabajó por Fuerza Republicana ya no está, se bajó, ahora está Arnoldo Vince. Entonces, ¿qué va a pasar con el nombre? Esta mañana se reunía Lilian Samaniego con ellos también, que ella no entendía ni habían hablado con ella, y hablaba como que venía de fuera sin haber trabajado nada por el movimiento Fuerza Republicana. Lilian. Arnoldo Vince, sí. Y se crea ahí, es como darle al presidente, decirle: acá yo me quedo, acá está, tendrás que aguantarme, porque el presidente realmente le dio vuelta a la espalda. Le dio la espalda. Yo creo que es un torpedo en la línea de flotación de Marito, el que él se quede. Ojo, también que diga, no hay una ¿cómo se dice? No hay una causa imputación, no hay una causa abierta. Yo lo entiendo, tiene toda la razón. O sea, Estados Unidos ha acusado a 2 personas, bueno, a más personas les ha prohibido la entrada en su país y les ha acusado de corrupción. De hecho, Lilian ha pedido a través de la Cancillería explicaciones y documentación que soporten todo eso. Yo eso lo entiendo. Tanto de Horacio como de Hugo Velázquez. Exacto. De todos deberían tener. De todos los que han marcado como corruptos. Si es que no lo hay. Pero aún así, o sea, no entiendo... Bueno, sí que lo entiendo. Sigo siendo vicepresidente, sigo teniendo fueros, sigo... Es que el papel de vicepresidente no le damos importancia, le decimos florero, pero tiene acceso absolutamente a todas las instituciones del país. Las candidatas que se fueron. Pero tiene acceso a todas las instituciones del país. Y a todas las negociaciones también. Y a todas las negociaciones. O sea... Bueno, vamos a cambiar de tema. Bueno, podríamos seguir. Porque... Sí, no, sí, podríamos seguir, porque aparte se tienen que venir muchas novedades todavía, a ver cómo reacciona el presidente a la no renuncia. Hay muchas cosas, ya estaba como muy pactado y hablado con Arnoldo Vince, también pasó con lo de Petengil en su momento, así que se viene mucho. Cambiamos de tema ya que está Alfonso acá, vamos a hablar un poquito de República Animal, que me olvidé preguntarle a las dos precandidatas a la presidencia si van a hacer algo con el tema de los animalitos y la lucha contra el maltrato animal. Y hoy, como es nuestro primer aniversario, quiero recordarles la primera historia que les contamos en el salón hablando de abandono, de maltrato,
y vamos a hablarle de un perrito que se llama Rubén. Mira, así está en la foto, terrible el estado que tenía Rubencito. Ese Fabián, que ya no está lamentablemente, que nos ayudaba en todos los rescates. Ese Rubén estaba en un estado deplorable. Yo paré y pregunté, le dije, ¿qué pasa a este perrito? ¿De quién es? Y me dijeron, la familia se mudó y el perrito se quedó todo el tiempo mirando hacia adentro de la casa sin moverse, aterrado, enfermo, súper asustado. Y le dije, no puedo creer, sí, me dijo, le dejaron a él y a su hermanito abandonado, que en este país mucha gente se muda y deja las mascotas abandonadas. Algunos los dejan fuera, otros más crueles inclusive los dejan dentro de la casa abandonada. Así que Rubencito es la muestra del caso de un perrito que fue abandonado. Él nunca se movió, fieles como él solo, esperando a la familia, mirando a través de las rejas a ver si aparecía la familia, hasta que por suerte pudimos rescatarle. Me ayudó Fabián, que era un compañero que nos ayudaba muchísimo y que lamentablemente ya falleció. Así que Rubén hoy ya está en mi familia, se llama como mi sobrino, a ver qué dice mi sobrino, porque se llama Rubén Rubín. Espero que mi sobrino no se moleste, pero bueno. Rubén, pero es un... ¿qué va? Es un orgullo que para mí que te pongan el nombre de una persona o un animalito, para mí. No, hay gente que se molesta. ¿Por qué le pones nombre de humano? Y su problema es que se desmolesten. Bueno, así que ojalá mejoren, cambien y se puedan articular mejor las leyes. Así que este es Rubencito Rubín, nuestra primera historia acá en el Salón hace un año. Así que gracias por seguir con nosotros, por seguir acompañándonos. Y a los que rescatan, gracias por seguir rescatando y ayudando a las mascotas. Vamos a un corte, ahora volvemos. Ya estamos de vuelta. Estaba escuchando a Marcelo, que quiero agradecer enormemente a Marcelo porque trabajó hasta hoy con nosotros, se sigue dedicando en el grupo a trabajar en otros programas, así que gracias Marcelo por atendernos también y bienvenida Belén al programa que se incorpora hoy, Belén, al Salón. Así hablamos de la producción. Así que gracias Marcelo, un capo total que sigue laburando, pero viene Belén ahora con nosotros, así que empiezan la nueva andadura. ¿A quién agradecemos aparte de eso? Pues a Complot, también como en todos los programas, que nos ayuda a vestir con estas camisas tan estupendas y tan elegantes. Gracias Complot, gracias. ¿Vamos a terminar con música otra vez? Terminamos con un videoclip de la canción, el tema se llama Hay Amor. ¿Ah, sí? Y conocerán al grupo, se llama La Nuestra. ¿La Nuestra se llama? La Nuestra. Una noche más, buenas noches.